Bueno, te decía, hoy vamos a empezar el libro de Segunda de Timoteo. La semana pasada terminamos el libro de Hechos. La semana pasada volvimos a hablar de la vida de Pablo. Y no solo la semana pasada, vimos toda la lectura del libro de Hechos. Se puede ver la iglesia que realmente Cristo fundó, ¿no? Por ahí, por nuestros amigos católicos, dicen, no, esta es la iglesia que Cristo fundó. En realidad, cuando tú vas a la Biblia y ves el libro de Hechos, esa es la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Así, esto no es de nombre ni de sino de comportamiento, ¿no? Así se comportaba la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia que está en el libro de Hechos. Vimos ahí en Hechos no solo a Pablo, sino a todos los apóstoles, a toda la iglesia primitiva. Y vemos que en el libro de Hechos, eso es vivir la vida cristiana, ¿no? La semana pasada decíamos, ese libro nos tiene que confrontar, ¿no? Si nosotros vamos al libro de Hechos y decimos, esta es la vida cristiana, esta es la iglesia que el Señor fundó, pues automáticamente tiene que ver en nuestra mente, entonces, lo que estamos viviendo, ¿qué es, no? ¿Qué es? O ayer decía en radio, o ya hay dos vidas cristianas, o ya hay varios tipos de cristianismo. O sea, tenemos que, nuestra mente tiene que confrontarnos con eso, ¿no? Si esa es la vida cristiana, si esa es la iglesia cristiana, entonces, ¿qué es lo que vivimos hoy, no? Hablamos la semana pasada de persecución, ayer hablamos en radio de persecución y yo no quiero soltar el tema de la persecución, ¿no? Tenemos que replantear nuestra vida, ¿sabes? Por lo que hablábamos ahorita, esto no se trata, por ejemplo, de oye, ¿de qué libro sigue, no? O sea, no son carreras, ¿no? No son carreritas, no se trata de acabar la Biblia nada más por acabarla, no se trata de ir avanzando por avanzar. Eso de nada sirve. Acabamos el libro de Hechos y ahora lo que tenemos que ver es cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. O sea, la Biblia la estamos leyendo para aplicarla a nuestra vida, no nada más para ver quién la acaba más rápido. No son carreras. Cada libro que leemos es cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Ya acabamos el libro de Hechos, es cómo va a tomar forma en nuestra vida el libro de Hechos, ¿no? Hablamos de persecución, porque es lo que padecían. Vemos el libro de Hechos y vemos que padecían persecución. Y te digo, nos confronta el libro de Hechos, pero también nos debemos de preguntar si la persecución es para nosotros, ¿no? Si la semana pasada yo decía, pues, si no, vamos a buscar en la Biblia, porque todos lo necesitamos. Yo también, pues un versículo que diga, eso ya no, pero ya más adelante ya no va a haber, o algo que nos sirva a nosotros, ¿no? Porque si la persecución es para nosotros, pues después tenemos que preguntarnos por qué no estamos siendo perseguidos, ¿no? Tiene que preocuparnos, ¿no? Porque cuando leemos la Biblia, cuando hablamos de cristianismo, tenemos que acordarnos que estamos hablando de nuestra vida eterna, que no es un juego. Leer la Biblia no es un juego. Ser cristianos no es un juego. Es algo por qué vivir, es algo que te cambia la vida, ¿no? Si la Biblia dice, la semana pasada veíamos varios versículos, pero tan claros como cuando Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, ¿no? Y yo no veo al Señor que dijo, pero nomás va a ser un tiempo y luego ya van a descansar, o esto va a ser nomás para los apóstoles, o yo no veo en la Biblia que el Señor haya dicho eso. Pablo también dijo en Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, ¿verdad? Y tampoco veo que diga, pero nomás va a ser un tiempo, o ya con los años ya se va a acabar, o nomás es para los apóstoles. Es segunda de Timoteo, perdónanos. Y aparte no dice que es para algunos, ¿no?
dice, todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Está diciendo, todo el que quiera unirse al cristianismo tiene que padecer persecución. Todo el que quiera seguir a Cristo tiene que padecer persecución. Pedro también dijo en primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Entonces, porque a veces creemos, ¿no? Porque decimos, oye, Cristo padeció. Y que bueno, entonces ya padeció para nosotros ya no padecer más, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice de un camino que Él padeció, y todo el que lo quiere seguir tiene que padecer también. Acuérdate que Jesús dijo, el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo y cargar una cruz, ¿verdad? Y aquí no es, oye, pero ya la cargaste tú por mí. Eso no es el cristianismo. A veces así nos enseñan hoy. Oye, Él cargó la cruz para que yo ya no la cargara. No, Él cargó la cruz, y todo el que lo quiere seguir tiene que cargar su cruz. Oye, Él padeció, y dice Pedro, pero Él padeció para mostrarnos el camino que tenemos que padecer. Dijo Pablo, todo el que quiere vivir piadosamente tiene que vivir persecución. Entonces te digo, la pregunta que debíamos de hacernos o debemos de hacernos es, ¿y todo eso es para nosotros o no? Pero yo creo que es muy fácil, o sea, es para nosotros. La segunda pregunta es, ¿por qué no lo estamos padeciendo? Si la Biblia es lo que anuncia, persecución, tribulación. Y también hablábamos la semana pasada, para no confundirnos, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que me dejó de hablar mi amigo, ay, ya padecí persecución. No, la Biblia está hablando de que la gente, cuando Jesús habló en el libro de Juan, le dijo, los van a aborrecer por causa de mi nombre, o sea, te van a odiar. Jesús dijo, va a llegar el tiempo en que te van a matar y van a creer que están agradando a Dios, ¿no? Y te digo, lo que pasa que hoy, como no vivimos la persecución, y es tan claro que la Biblia dice que debemos de padecerla, hoy adaptamos las cosas, ¿no? Ay, ya mi primo, ya me borró del Facebook, ¿no? Ay, ya soy perseguido. No es así, hermano. No es así. Y esto es verdadero y tiene que preocuparnos, ¿no? Porque esto no es un juego, no venimos a jugar. Los cristianos no nos hacemos cristianos para jugar. Es nuestro destino eterno el que está en juego. Es nuestra vida eterna. Los cristianos creemos eso que el mundo no cree, que hay una vida eterna y que hay una muerte eterna, que hay un cielo con Dios y que hay un infierno siendo castigados. Eso creemos los cristianos, lo que el mundo no cree. Si tú platicas con un primo que no es cristiano, él te va a decir, yo no creo en el infierno. Ah, qué bueno, nosotros sí creemos en el infierno, ¿verdad? Casualmente ellos dicen, pero yo sí creo en el cielo y creo que todos vamos a ir. Ah, qué bueno, qué raro, ¿no? Nosotros también creemos en el cielo, pero creemos lo que dice la Biblia, que es un camino angosto y que pocos son los que lo hallan. Pero es tan angosto que a veces hoy en el mismo cristianismo se ha ensanchado. O sea, tú ves cristianos tan parecidos al mundo y dices, esto ya no es un camino angosto, o sea, ya lo han ensanchado. Bueno, no importa lo que ellos hagan, ¿no? No importa si los pentecostales bailan, no importa si los otros piden camionetas, eso a nosotros hoy no debe de importarnos. Hoy nosotros debemos preocuparnos por nuestra vida. La Biblia dice que debemos padecer persecución y no estamos padeciendo persecución, debemos de estar preocupados. La ecuación es así de simple. Veíamos la semana pasada la historia, cómo los apóstoles fueron perseguidos, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, es que era para los apóstoles nomás, pero también veíamos que la iglesia primitiva también fue perseguida. Hasta el año 313 que Constantino llega al poder, pero la iglesia siempre había sido perseguida. La iglesia tenía que vivir en catacumbas, la iglesia era tomada para diversión, la iglesia eran quemados vivos, eran crucificados, eran echados a los leones.
Después cuando Constantino toma poder y hace la religión cristiana, la religión oficial, parece, no, pues ya son los cristianos, pero no fue así. De ahí salió la religión católica y todo el cristiano verdadero se oponía a la religión, se oponía a Constantino, se oponía al Papa y seguían siendo muertos. Acuérdate que los papas mataron mucha gente, la iglesia católica mató muchos cristianos, ¿no? Después vemos a los reformadores. En la época de la Reforma también fueron muertos. No nada más fue Lutero el único reformador. Hubo bastantes reformadores. Hubo quien se dedicó a traducir la Biblia. Hubo quien dio la vida porque nosotros tengamos hoy la Biblia. Entonces, eso ya estamos hablando del año 1500. Entonces, siempre ha habido persecución, ¿no? Pero dijo Pablo, eso es lo que nos tiene que preocupar. Todo el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecuciones. Todo el que se hace cristiano de verdad padece persecución. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué somos nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que somos nosotros? Porque nos gustan las promesas, ¿no? Pero las promesas siempre van ligadas a ser cristiano de verdad. Nos gusta cuando termina, creo que es el libro de Mateo, cuando el Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a nosotros nos encanta decírnoslo, ¿no? El Señor va a estar con... Pero le está diciendo primero a los apóstoles, va a ir y hacer discípulos. Y ellos dicen, pero esto es bien complicado. Sí, pero yo voy a estar con ustedes. Esto no es para cualquiera, ¿no? Nos encantan las promesas, pero no vemos que las promesas van ligadas a un cristianismo de verdad, ¿no? Hay una promesa en Romanos 8:17 que dice que somos herederos y coherederos con Cristo, y nos encanta, ¿no? A los cristianos, y nos lo decimos y lo gritamos y hasta lo reclamamos y arrebátalo y no sé qué tantas cosas hacemos, pero es bien fácil, dice coherederos. Y luego dice, si es que padecemos con Cristo. Si no, es que esto es así de sencillo, o sea, la Biblia es tan clara. Si no padeces, no eres heredero. No sé cómo se nos ocurre. Si no estás padeciendo, no eres heredero. No eres coheredero con Cristo. No eres heredero de Dios. Así es que te digo, si analizas la historia, siempre ha habido gente perseguida, ¿no? Y si vas a la Biblia dice que el cristiano tiene que ser perseguido. Entonces tenemos que estar preocupados por qué no somos perseguidos. Así es que hoy vamos a comenzar segunda de Timoteo. Para lo que estamos diciendo, es para ponerlo por obra. Sí, hermano, pero mientras que no lo seamos, tenemos que estar muy preocupados si la Biblia dice que tenemos que ser, el cristiano verdadero es perseguido, es que la ecuación es sencilla. Lo que pasa es que hoy nos la hacemos al revés. Hay gente que dice, hoy ya no aplica. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque yo soy cristiano y no me están persiguiendo. Le digo, no, te estás equivocando. La Biblia dice que el cristiano es perseguido. Entonces, si tú no estás siendo perseguido, no eres cristiano. Esa es la ecuación. No es porque la Biblia no la puedes cambiar. Él dice, no, la Biblia dice que el cristiano iba a ser perseguido. Hoy ya no aplica porque yo soy cristiano y nadie me persigue. No, lo que pasa que no eres cristiano verdadero, ¿no? Así es. Es que esto es así, o sea, a veces nos confundimos. Esto de la persecución es eso, no es que alguien, me volteó la cara, o ya no me habló, no, o me borraron del Facebook, no, esto es que la gente te odia. A Cristo, acuérdate lo que provocaba cuando predicaba la palabra, lo odiaban por predicar la palabra, ¿no? Tenemos que ver, oye, yo la predico y no me odian, a lo mejor no se parece a la del maestro. Tenemos que ver todo, qué estamos predicando, qué estamos viviendo, por qué no está haciendo realidad esto en nuestra vida, ¿no? Así es, puede ser, por eso nos tiene que hacer que replanteemos todo, ¿no?
Antes de empezar segunda de Timoteo, la semana pasada les prometí ahí en la Biblia dice que el cristianismo es padecer. Lo que pasa que yo no sé cuándo nos empezaron a engañar y hoy el cristianismo es lo que es, ¿no? Es lo que es, pero yo no quiero vivir así, ¿no? Yo no quiero venir a sentarme nada más cada viernes o cada domingo, ¿no? Vamos a tomar segunda de Timoteo. Precisamente hablando de cuando leemos la Biblia, de saber el contexto. Y eso la semana pasada también decíamos. Segunda de Timoteo. Hablando del contexto. Cuando acabamos el libro de Hechos, terminamos viendo a Pablo todavía libre, pero cuidado por un soldado, si te acuerdas, y esperando que lo llamaran a juicio, ¿no? Porque él había apelado al César, había apelado a Roma. La historia registra que después ya lo encarcelan, incluso lo enjuician, lo hallan culpable y lo matan, ¿no? Bueno, segunda de Timoteo es la última carta que escribió Pablo de ahí, desde la cárcel. Por eso se vuelve importante, ¿no? Es la última. De hecho, más adelante, por ahí del 4, él dice, en el 4:6, dice: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esa es la última carta que escribió Pablo, ya casi para ser sacrificado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del contexto, esto, por ejemplo, lo que vimos del Coliseo romano, en ese tiempo está escribiendo Pablo. En ese tiempo están siendo perseguidos Pablo está dentro de la cárcel, pero los cristianos están afuera, los están aventando al Coliseo, los están quemando vivos, se los están comiendo los leones, los están crucificando. Y en ese contexto es que está segunda de Timoteo, ¿no? Vamos a comenzar a leer segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era, aquí lo que dice, es como hijo de cristianos, ¿no? Primero se convirtió la abuela Loida, después Eunice, la mamá de él. ¿Te acuerdas lo que te digo? Está escribiendo Pablo aproximadamente en el año 67, y el cristianismo pues nació en el año 33. Es decir, ya el cristianismo ya lleva 34 años. En algún momento, allá en el principio, se convirtió la abuela, y después en el camino se convierte Timoteo, pero Timoteo es muy joven respecto a Pablo. Dice en el 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era joven Timoteo, y le está diciendo Pablo que avives el fuego del don de Dios, es decir, que avive el Espíritu Santo. Y le dice, porque no es un espíritu de cobardía, sino de amor. O sea, Timoteo es normal. Yo creo que va y dice: oye, nos están matando acá afuera, ¿no? Y es joven y claro que tiene miedo. Pero Pablo le dice que avive el don, ¿no? Que resista, que Dios no nos dio espíritu de cobardía,
En el 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Es decir, le dice, no te avergüences de predicar, sigue predicando. A pesar de que yo creo cuando Timoteo va y le da, mira, está pasando esto. Ayer mataron en el Coliseo 20 más. Y ayer lo sacaron de las catacumbas. Y Pablo le dice, bueno, sigue predicando. Sí, pero nos están matando, pero sigue predicando. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y después le dice, y participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Por eso es bueno recordar el contexto, ¿no? Porque te digo, a veces nos confundimos y pensamos cuando leemos la Biblia así nada más, ¿no? Participa de las aflicciones, lo que decíamos ahorita. Me quedé sin trabajo. Pero es una aflicción como Cristo. No te equivoques, hermano. Los están quemando, se los están tragando los leones. Y le dice, participa de las aflicciones de Cristo. Por eso es bueno conocer el contexto, ¿no? Esto que hicimos ahorita es conocer el contexto. A veces hablamos cuando el contexto de la Biblia pues son los versículos, los libros, pero este también es el contexto. Conocer cuándo está escrito, por qué se escribió, a quién se escribió, esa es parte del contexto. Y en qué época está escrita y qué está pasando, como veíamos ahorita. Los están matando y aún Pablo le dice, bueno, es lo que iba a pasar, es lo que iba a pasar. ¿Verdad? Afortunadamente a ellos no los engañaron. Cuando pasaba decía, pues es lo que anunció el Señor. Es lo que anunció el Señor. Juan 14, Juan 15, Juan 16. Es lo que está diciendo el Señor. Los van a odiar, los van a aborrecer, los van a matar. Es lo que dijo el Señor. Afortunadamente a ellos no los engañaron. A nosotros sí. Pero porque nos dejamos engañar. Nosotros nos dicen, vente a Cristo y ya no vas a sufrir, es lo que nos dicen, ¿no? Y todo es color de rosa y vas a tener tus amigos en la iglesia y tu club de Toby y todo es fabuloso, ¿no? Y nos juntamos los domingos y hacemos carne asada. Oye, predicar, no, pues ¿cuál predicar? O sea, esto es maravilloso el cristianismo. Claro que es maravilloso, pero lo maravilloso es la promesa que nos espera, ¿no? Lo que aquí el Señor dijo, van a tener aflicción. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo pues, es eso, participa de las aflicciones de Cristo. Antes le dijo, no te avergüences de dar testimonio. No pasa nada que los estén matando. Los cristianos siempre fueron perseguidos desde el primer día. Prácticamente le dice... Más adelantito, de hecho, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Se le dice, sigue sufriendo, no niegues al Señor, porque acuérdate lo que dijo Jesús, aquel que me negare, yo también lo voy a negar, ¿no? En el 1:9 está hablando Pablo del Señor, ahora dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, pero dice quien nos salvó. Acuérdate cuando hablamos de obedecer, cuando hablamos de hacer obras, cuando hablamos de vivir la vida cristiana, no nos equivoquemos, no es para ser salvos. De hecho nos estamos exhortando a lo que tenemos que vivir, no para ser salvos, porque se supone que el Señor ya nos salvó, se supone que ya somos salvos. Y la vida cristiana se vive por aquel que nos salvó, ¿no? Y luego dice ahí adelantito, y nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Que los mande, amor. En el 1:10, ahorita leímos la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por
por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice Pablo. O sea, él fue constituido predicador, apóstol y maestro. Y luego dice en el 1:12, y por lo cual asimismo padezco esto. Es decir, a él se le encargó una tarea de ser predicador, apóstol y maestro. Y dice, y por eso padezco, ¿no? Y a nosotros hoy nos encantan los títulos. Oye, aquel es predicador, sí, pero no le pasa nada. Aquel es apóstol y nos llenamos de títulos, ¿no? Hoy hay apóstoles, profetas, superapóstol y él dice, y por esto padezco. Porque el Señor me dio estas tareas, por eso estoy padeciendo. Manda, hermano. Dice en el verso 21 del capítulo 2, dice, huye también de las pasiones. O sea que Timoteo estaba enfrentando dos situaciones: las pasiones del mundo, de que las tentaciones de decir, o dejo de hacer esto, así es, o me necesito aprender mi vida por Cristo. Así es, las pasiones. O sea que en general se nos manda a huir de todas las cosas del mundo, de todos los deseos carnales, ¿verdad? Lo que se nos manda es cambiar nuestra vida por la vida de Cristo, ¿verdad? De hecho, el cristianismo, lo que decíamos, es negarse a uno mismo, es negar tus deseos pasados. O sea, ya lo que te gustaba antes no te puede gustar hoy. Hoy tomaste lo que le gustaba al Señor, tú lo tomas para ti, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Me permite decir un punto, hermano? Sí, claro que sí, hermano. Una de las cosas que tenemos, tal vez ahorita no hemos sufrido ni siquiera un poco de lo que los cristianos sufrieron. Nosotros somos misioneros en Caribe y en muchas partes de aquí de México. Nos ha tocado estar en partes como Guanajuato, donde al pastor inclusive le han llegado a balancear la casa de él por sacarlo del lugar, pero son gentes que siguen el camino y dicen, nosotros no vamos aquí, lo que nos tiene el Señor. Y lo que hemos pasado aquí hasta ahorita en Nuevo León y en muchos estados aquí en Nuevo León, tenemos la libertad de poder predicar libremente, sin sufrir ningún tipo de persecución, sin sufrir ningún tipo de rechazo. Sufrimos el rechazo en nuestra familia cuando saben que somos cristianos, sufrimos el rechazo en el trabajo, sufrimos el rechazo con nuestros amigos. Pero a veces nosotros nos atemorizamos al decir, si digo que soy cristiano, a lo mejor me corren del trabajo. Si digo que soy cristiano, mi patrón es bien católico y me va a correr. Eso no es persecución. Persecución es llegar a este tipo de persecuciones cuando tienes que escoger entre tu familia, como vimos aquí en este video, el niño devorado juntamente con su madre. Entre tu familia tienes que escoger, salvas a tus hijos o niegas tu fe. Así es. Acuérdate cuando hemos hablado de persecución y en el libro de Hebreos dice de los cristianos que padecían, dice no aceptaban el rescate. Todo lo que vimos ahí, todo durante el cristianismo. Yo ayer hablaba en radio cuando le dijeron a Lutero, que le dijeron, sabe que si no se retracta, le dijo la Iglesia Católica, le vamos a cortar la cabeza. Y Lutero dijo, si tuviera 1000 cabezas, yo me dejo cortar por Cristo. Todos los cristianos, por ejemplo, ellos que estaban en el Coliseo, siempre se les dio la oportunidad. Tú niega a tu Señor y no te vamos a hacer nada. Pero son gente que prefirieron morir que negar a su Señor. Oh. Sí, o sea, ese es el cristianismo. Pero lo que decía ahorita el hermano, ¿cómo vamos a llegar a ese nivel si en realidad es eso? Hoy cuando nos amenazan tantito, preferimos por decir no perder el trabajo, o sea, no estamos dispuestos a dejar nada por el Señor prácticamente, ¿no? Aquí está hablando de gente que da su vida y nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ni la más mínima cosa, ¿no? Cuando Dios se refiere a sacrificar, como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahorita no tenemos que sacrificar nosotros a nuestros hijos en un sacrificio como lo hizo Isaac, pero sí tenemos cosas que sacrificar como nuestro tiempo, servir a la gente que lo necesita, nuestra vida en ofrecerla en servicio al Señor para llevar a otros la palabra de Dios. Eso es un método, un modo en que nosotros podemos sacrificar algo de nuestra vida y en ver nuestra persona
Nosotros lo que estamos hablando hoy, hermanos, es que tenemos que vivir la vida cristiana. Y automáticamente eso no es opcional, o sea, eso tiene que pasar. Y mientras no pase, tienes que estar preocupado. Tienes que estar hoy. Pero te digo, esto es tan fácil. Acabamos de leer el libro de Hechos, esa es la vida cristiana. Yo ¿sabes qué? Bajamos la cortina porque nadie está viviendo así, ¿no? Entonces, lo que hacemos es querer acomodar cosas, ¿no? Pero yo creo que ya no aplica, yo creo que ya, no, la Biblia es vigente, toda la vida va a ser vigente, así es. Tristemente los que estamos de este lado del charco, ¿no? Y México tan cerca de Estados Unidos, estamos padeciendo eso, ¿no? Las iglesias son traídas, los evangelios que hoy se predican son traídos de Estados Unidos y es pura basura, ¿no? Pero pues también, pues los mexicanos, digo, no vamos a tener justificación, ¿no? Pues nos encanta también la basura, ¿no? Nos encanta que nos digan que prosperidad y que milagros y nos encanta, ¿verdad? Pero cuando nos dicen, pero hay que padecer, no, eso ya no es para nosotros, eso era para ellos nomás, ¿no? Y esas personas que vimos ahorita en el video no tenían escritura. No, así es. Ellos estaban fortalecidos por Ellos, lo que hablaban. así es. Ellos eran Hoy en día lo que decíamos, ellos eran, por ejemplo, en las catacumbas, ellos se ponían a estudiar, o sea, ellos no tenían escrituras completas, tenían libros separados, tenían el Antiguo Testamento, tenían ya, por ejemplo, a estas alturas del año 67, ya había muchas cartas escritas, muchos rollos, ¿no? Pero igual, exacto, se iban pasando, y se iban pasando Ahí especifica muchas cosas. los héroes de la fe, así es. Son llamados los héroes de la fe. Por eso, hermano, por eso la Biblia también habla de juicios distintos y de castigos distintos. Nosotros vamos a ser enjuiciados más severamente que incluso, por ejemplo, los que no creyeron en esa época. No estaba la escritura. A ellos les predicaba Pablo y luego de repente venía un Felipe II y les predicaba otra cosa. Y tú decías, oye, ¿cómo sé a quién le creo? Ellos dependían 100% del Espíritu Santo que los movía. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros cuando alguien se para en el púlpito y nos empieza a decir mentiras, nosotros no podemos decirle a Dios, me engañaron. No, hijo, porque ahí estaba la palabra. Ellos no la tenían todavía. Mándalo. yo creo que vamos a ser perseguidos, pero cuando aprendamos bien las escrituras y podamos hablar de lo que ellas hablan, ¿verdad? Porque ahorita la mayoría de las iglesias hablan lo que ellas quieren, lo que les conviene. Y cuando usted empiece a sacar almas de esos lugares, entonces va a ser perseguido la persona, porque créanme que yo he visto personas que se ponen a predicar en una plaza y no dicen lo que ellos enseñan y les hablan a las autoridades que los corran de ahí, porque ellos están pagando impuestos y ellos no, pero con la finalidad de que les están echando a perder Su negocio, así es. Y yo creo que en lo personal yo vengo a eso, a aprender lo que me puedan enseñar todos y lo que me pueda principalmente enseñar Dios. Así es, así es. Algún día también voy a llegar a ser perseguido porque las iglesias está lleno de gente que pues, se deja engañar, pero porque no quiere tener disposición De leer la palabra, así es. Pero te digo, la ecuación es así de simple. O sea, el que obedecer la palabra, hacer lo que hacían ellos, te va a llevar a ser perseguido toda la vida, toda la vida. Mientras no lo hagas, no vas a ser perseguido toda la vida. Pero el que no lo haga, pues tiene que dudar de si es cristiano o no es cristiano, ¿verdad? Seguimos ahí en el 1.12. En el 1.12 dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Habla Pablo de un depósito, ¿no? Pues yo creo que hoy nos identificamos, por ejemplo, con ir a depositar al banco, ¿no? O cuando rentas una casa que te piden depósito.
Hoy cuando vas al diccionario y buscas depósito no te da mucha luz, pero sí, porque significa eso, algo como que estás dejando al lado. De hecho eso significa en el Strong. Dice colocar al lado. Y es lo que está haciendo Pablo. Y es lo que es la vida cristiana. Dice, Él está guardando mi depósito, o sea, toda tu vida, todas las obras de tu vida. Oye, pero no somos salvos por obras. Nunca he predicado salvación por obras, pero sí que todo el que es salvo hace obras, ¿verdad? El que no hace obras, dijo Santiago, es una fe muerta, y una fe muerta no salva. Lo que está diciendo Pablo, Él es fiel para guardar mi depósito. ¿Cuál es? Cuando hablamos del libro de la vida la semana pasada, es todo lo que vimos de Hechos 9 en adelante. Pablo se convirtió, Pablo predicó, Pablo fue a Éfeso, hizo una iglesia, Pablo fue a Corintios, Pablo fue a todo ese es su depósito, todo eso está guardado en el cielo. Es el depósito de Pablo. Para acabar pronto es lo que está escrito en su porción del libro de la vida. La pregunta es ¿qué está escrito en nuestro libro? ¿No? Acuérdate que seremos allá en Apocalipsis, al final habla del juicio y dice, así tan fácil va a ser el que está escrito en el libro de la vida. Es el que es salvo. El que no está escrito, ese ya está frito, no entra al cielo. Así de fácil es el juicio. Sacan el libro, el que está escrito es salvo, el que no está escrito lo echan al fuego y ya. Nuestro nombre estará escrito. Acuérdate que aunque estuviese escrito una vez, la Biblia dice que Dios lo puede borrar. Que Dios lo puede borrar. Pero no es cuestión de si lo borra, sino que estará escribiendo. O sea, ¿qué estamos haciendo que sea digno de estar escrito en el libro de la vida? ¿Qué estamos haciendo? Oye, no, pues se estudió y se tituló. ¿Eso qué? ¿Te das cuenta? Estamos hablando de cosas que glorifican a Dios. Oye, fue el mejor doctor y fue en Harvard y tenía 10 títulos en la pared. Eso no está en el libro de la vida. Eso a Dios no le importa, para salva sea la cosa. Un ejemplo que escribió un hombre. Llegó por primera vez a un pueblo y llegó y se presentó a sus miembros y se acerca con la primera y le dice, hermano, usted es alma de yo recibí el título de la iglesia que van a hacer pero sí, hermano, y mire, aquí recibí, no son los títulos de lo que uno haga. La Biblia dice que en aquel día la gente va a juzgada por sus actos. Así es. No porque hay así. No es la salvación no se adquiere por obras, pero nosotros como cristianos tenemos que tener buenas obras para poder ser lo que Cristo quiere que seamos. Y así va a ser de fácil, o sea, todo lo que tú estés haciendo, glorificando a Dios, está siendo registrado en el libro de la vida, ¿verdad? Así de fácil. Entonces es como que ¿qué estamos escribiendo nosotros? Tú tienes que preguntarte qué está escrito en tu página del libro de la vida. ¿Qué estará escrito? Hemos hecho cosas dignas del Señor. Te digo, ahí no entra nada más. Tristemente ni siquiera, o sea, ¿qué va a estar escrito? Bueno, no faltó a la iglesia. Eso no le importa al Señor. Exactamente. Así es. Pero bueno, estamos con Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice en el 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Como dijo varias veces Jesús en Apocalipsis a las iglesias, lo que tienes, retenerlo, hay que retenerlo. También dijo Jesús, hay que perseverar, el que persevera hasta el fin es el que va a ser salvo. 1:14, guarda el buen depósito, también le dice a Timoteo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda también a nosotros. 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y ahí termina el capítulo 1. Es el puro saludo, apenas acaba de saludar Pablo.
todo el 1 es apenas el puro saludo. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra vez, porque el evangelio, sabes, es esfuerzo y a veces nos equivocamos, pero la salvación no es fácil. Aunque es por gracia, claro que es por gracia, es un regalo, pero cuesta todo. Oye, ¿cómo puede ser posible? Es que cuesta todo, al cristiano le cuesta todo. Y aún dando tú todo, no quiere decir que tienes mérito alguno. ¿Te acuerdas cuando hicimos ahí unas matemáticas? No sé si te acuerdas. El Señor pone el 100 y tu todo es igual a un 0. 100 más 0 es 100 y eres salvo, ¿no? Pero cuando no haces lo que a ti te corresponde, el Señor sigue poniendo su 100. Pero ya todas las obras que tú no haces, a ti te cuentan al contrario. Entonces ya nomás con menos 1, 100, menos 1 es 99. Y ya no alcanzas para la salvación. El Señor siguió poniendo su 100, ¿verdad? Pero tú no hiciste tu parte. Cuando haces toda tu parte, es equivalente a un 0. O sea, no tienes ningún mérito. Dice la Biblia que cuando haces todo lo que te es ordenado, eres un siervo inútil, ¿va? Porque nada más hiciste lo que te fue ordenado. 2:2 de segunda de Timoteo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, así te acuerdas en el libro de Hechos, así fue creciendo el cristianismo. O sea, dice Pablo: lo que oíste de mí que prediqué, tú tienes que irlo a predicar igual, ¿no? Los apóstoles que predicaban, lo que oyeron del maestro, y así se fue extendiendo, Ahí es el que hablábamos ahorita en el 2:3. Le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, le dice: tú tienes que predicar lo que oíste de mí. Dice: pero me va a pasar lo mismo que a ti. Pues claro, pues ¿qué creías, Timoteo? ¿No? Claro, ¿verdad? Tú tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice en el 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno se enreda en los negocios de la vida. Ningún cristiano puede andar pensando en cosas materiales, en cosas del mundo. Nada, ninguno. Dice, acuérdate que leímos en Santiago: el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y hace semanas hablamos incluso de cosas que no son pecado, pero que no dejan de ser deseos mundanos o deseos egoístas. Hemos hablado, claro, que el dinero, el cristiano ya no lo desea, las cosas materiales tampoco, pero a veces decimos: bueno, pero yo quiero ser doctor y quiero... Mira, es cosa del mundo también. Yo no digo que no estudies, ni modo que ya no vayamos a estudiar, pero ¿en dónde está tu corazón? O sea, es que yo quiero ser el mejor contador del mundo. Al Señor le sirve para sálvase a la cosa. El Señor ocupa predicadores y cristianos. Así sean abogados, ingenieros, lo que tú quieras. El Señor dice: tú sé lo que quieras, hombre. Si quieres, no sé, vende lo que quieras. Yo ocupo predicadores. Eso es lo que ocupa el Señor, ¿verdad? Lo que tu profesión. Así es. Sí, pues, lógico, predicadores del Señor. Yo digo, pero hay cosas que a veces los cristianos creemos que no son malas, y no son malas en sí. Cuando hablamos de eso, yo decía, bueno, ¿qué tendría de malo, por ejemplo, que yo deseara, oye, que mi hijo se graduara de abogado? No, pues no tiene nada de malo. Pero ¿sabes qué refleja? Dijo el Señor: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, mi corazón todavía está en el mundo, ¿verdad? Prácticamente lo que vimos en el libro de Hechos son personas que se convirtieron y se olvidaron de todo. Pablo incluso habló más adelante. Pablo, si tú lo ves, es soltero, se convirtió y no siguió. Yo te aseguro que nunca pasó por su cabeza: y si me busco una novia, y si me caso, o sea, son cosas que no. Oye, ¿tendría algo de malo que se hubiese casado? No, pero haz de cuenta que le cambiaron el cerebro a Pablo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó? Lo que dice la Biblia: le metieron a Cristo adentro. Eso es lo que pasa en los cristianos. Te metieron a Cristo adentro, por el amor de Dios.
son cosas que no son malas, pero por ejemplo, igual, oye, bueno, yo ya tengo mi novia y me quiero casar, y andar pensando, no, en el salón aquel, y las mejores flores y la alfombra, son cosas del mundo. Oye, y si lo hago, no, a lo mejor no tiene nada de malo, simplemente reflejan tus deseos, refleja que aún tu corazón está en las cosas del mundo, ¿verdad? Eso es lo que refleja. No podemos andar pensando ya en eso, en zapatos, en relojes, en marcas, no podemos. No, eso ya no es. Si sigues pensando en cosas del mundo, es que tu corazón está en el mundo, ¿verdad? Aquí Pablo le dice, ninguno que milita, dice ninguno, lo que dice la hermana, ninguno se enreda en los negocios de la vida, ¿no? Pablo después pone varias ilustraciones. Dice en el 2:5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es lo mismo, está diciendo lo mismo, nomás está ilustrando. Dice en el 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, está hablando de lo mismo, de lo que hablaba Pablo. No podemos andar deseando cosas del mundo, no podemos tener los mismos deseos que antes. Y es difícil lo que le está diciendo a Timoteo, ¿no? Timoteo, te digo, va y dice, oye, nos están matando, y si luego, pues si eso iba a pasar, no me ves que estoy en la cárcel 3 días y me van a cortar la cabeza, ¿qué creías, no? Y le dice, esto va a pasarte, esto, y no puedes enredarte en cosas del mundo. Y es difícil también lo que estamos hablando hoy, es difícil vivirlo. En realidad hemos llegado a este tipo de cristianismo porque claro que ¿quién no le tiene miedo a ser golpeado? ¿Quién no tiene miedo a morir? ¿No? Así dicen, oye, te van a matar mañana, y aunque somos cristianos, ay, mis hijos, ¿qué les va a pasar? Es otro deseo del mundo, ¿no? Pues ¿cómo que qué le va a pasar? Pues los va a cuidar el Señor. Les va a pasar lo mismo que el Señor tenía reservado para ellos, estés tú o no estés. O sea, lo que no nos acostumbramos es que no somos nada. Eso es lo que no nos acostumbramos, a creernos algo cuando no somos nada, ¿no? Pero aquí enseguida, te digo, no quiere decir que no es difícil, pero Pablo le da el secreto para Timoteo y para nosotros, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo le has hecho, Pablo, para soportar todo lo que soportaste? Mira el consejo que debemos de tomar también para nosotros. Dice en el 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y dice en el 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáramos, Él también nos va a negar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy vamos a parar, porque el secreto lo dijo primero, pero si te fijas en el 2:12 nos está repitiendo: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, como vimos ahorita en Romanos. Coherederos sí,
si padeces, nada más. Es que no da opción, la Biblia no da opciones. Si le negáramos, dice ahí en el 12, Él también nos va a negar. Así de fácil, ¿no? Pero el secreto en el 2:8, y ese es para nosotros, ese le dijo en el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y dijo, acuérdate de Jesucristo. Y ahí ya, párale con eso. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Acordarnos de Jesucristo. Siempre, siempre. La clave está ahí. La semana antepasada, hace 2 semanas, hablábamos, ¿te acuerdas de cómo Pablo fue el que nos explicó todo el cristianismo, ¿no? De cómo él nos explicó las doctrinas. Y hoy podemos decir, oye, ¿por qué las explicaba tan claro Pablo? Hoy iría a algún instituto Pablo. Claro que recibió instrucción del Señor directo también, ¿no? Pero lo explicaba tan claro porque lo vivió Pablo. Es decir, cuando Pablo hablaba de la gracia, él había vivido la gracia, él había sentido la gracia de Dios en su vida. Por eso la explicaba tan bien. Te digo, no es algo que aprendió así como que en la escuela, ¿no? No es algo que pasó en su vida. Cuando habla, si quieres tomar la nota, es 1 Corintios 15:7, que ya lo hemos leído. Dice, está hablando de hecho de la resurrección del Señor. Dice, después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles. Y dice en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él entendía la gracia porque la vivió en su vida. No como nosotros, pero de eso es de lo que estamos hablando. Pablo vivió la elección. Y por eso la explicaba también. Todas las doctrinas que él nos explicó, no es porque fue al instituto, es que le pasó en su vida. En Romanos 9:18, cuando dice, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pues Pablo lo vivió. Pablo dice, si yo iba a matar a los cristianos, y el Señor de pronto me tumbó del caballo, ¿verdad? Es decir, esto es del que el Señor quiere, no del que corre, dice ahí en Romanos 9. Por eso las doctrinas las explicaba tan bien, porque las vivió. El evangelio, que también lo explicó también Pablo durante todos los libros, pues también lo experimentó Pablo, ¿no? El evangelio lo explica súper rápido. Cuando siempre alguien te pida, ¿dónde está el evangelio? 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15 del 1 al 4, ahí está un resumen del evangelio. Dice Pablo, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual recibiste y en el cual perseveráis. Por lo cual asimismo, si retienes la palabra, sois salvos. Si no, creíste en vano. Dice, primeramente les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es el evangelio, y él entendió también. En Romanos 5:8 dijo, es que esto fue siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo vivió todo esto. Nosotros también lo hemos vivido. El Señor nos perdonó. El Señor nos cubrió de gracia. El Señor nos salvó. Debemos de hacer lo que le dijo a Timoteo. Acuérdate. Es decir, hoy aunque dices, pues ya estamos en la cómoda, ¿no? Ya, ¿para qué nos van a perseguir? Y todo mejor aquí leyendo la Biblia y hay que el Señor a ver si nos salva. No, por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de dónde te sacó, acuérdate cómo te perdonó, acuérdate, le dice a Timoteo. Y cuando estés en la cárcel, acuérdate de tu Señor. Y cuando te estén apedreando, acuérdate de tu Señor, acuérdate de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio?
de lo que debemos acordarnos nosotros. Cuando dice acuérdate de Jesucristo, es acuérdate de lo que hizo por ti. Acuérdense de lo que hizo por ustedes. ¿Por qué no nos pasa lo que la Biblia dice que nos debe de pasar? Porque el error es de raíz, el error es desde entender el Evangelio, ¿verdad? Hoy lo que pasa en el cristianismo, en las iglesias, es error de no entender el Evangelio. El Evangelio dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, dijo 1 Corintios 15. Entonces lo primero para que el Evangelio cobre vida en ti, lo primero que tienes que saberte es pecador. Y hoy hay tanto cristiano que no se sabe pecador, que no se siente pecador. Pero Jesús dijo, yo no vine a buscar otra cosa que no sean pecadores. ¿No? Lo primero para recibir a Cristo, para conocer a Cristo, es que tienes que reconocerte pecador. Y Pablo lo sabía. Reconocerse pecador, ¿sabes qué es? Si quieres toma las notas para que sea más rápido. Colosenses 1:13, cuando está explicando Pablo, pues el cristianismo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está diciendo Pablo, éramos potestad del diablo. Cuando tú reconoces que eras pecador, estás reconociendo esto. Yo era hijo del diablo. Yo era hijo del diablo. Tienes que reconocerlo. Pero hay una segunda cosa. Si tú dices, yo era pecador, yo era hijo del diablo, ¿sabes qué? Otra cosa. Yo merecía el infierno. Si el Señor me hubiese agarrado a mí en una cantina y me hubiera muerto, yo estaría ardiendo en el infierno hoy. Estaríamos ardiendo en el infierno si el Señor no nos hubiese salvado un día. Y Pablo lo sabía muy bien. En Colosenses 1:21 le dijo, a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, que hacían malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Era Colosenses 1:21. En Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Pero Pablo entiende muy bien, estábamos muertos. Antes de Cristo estábamos muertos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? Éramos muertos, ¿verdad? Pero no solo muertos. O sea, el Señor nos ha sorprendido un día, hermanos, y nos ha agarrado sin Cristo. Estuviéramos ardiendo en el infierno. Es lo que merecíamos. Y es lo que no tenemos claro. Es lo que no tenemos, yo creo que muy claro. Efesios 2:1 al 4, vamos a leer. Dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez, estábamos muertos. Dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, merecíamos la ira del Señor. El enojo del Señor pendía sobre nuestra cabeza. Y si lo hubiese ejecutado en cualquier momento, cuando no éramos cristianos, hoy estaríamos ardiendo en el infierno. Pero nos perdonó, nos salvó, tuvimos nuestro encuentro con Él. Dice Romanos 4:25, dice Pablo, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Por nuestras transgresiones. En Efesios 2:16 dice que mediante la cruz quiso reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Jesús nos reconcilió con Dios. ¿Cómo? Dando su vida en la cruz. Todo esto es lo que dijo Pablo.
si esto pasó en nuestra vida, hermano, que yo creo que es lo que no, porque a veces decimos, oye, pero es que somos salvos por creer. Y yo decía ayer en radio, pues lógico, y Pablo creyó, pues ni modo que digas que no creyó. Pedro también creyó, Juan creyó, pero lo que se ve claramente es que ellos creyeron algo distinto a lo que nosotros creemos, porque vivieron distinto. Y seguramente lo que ellos creyeron es lo que salva, no lo que nosotros hemos creído. Hoy nomás decimos, ¿crees en Jesús? Sí, todos creemos en Jesús. Y a muchos no lo estamos reflejando, ¿no? Ellos también fueron salvos por creer. Y el creer que lo que ellos creyeron es lo que salva, es lo que tenemos que buscar. Pero esto es tan fácil, o sea, ellos creyeron en algo que era digno de que perdieran toda su vida. Ellos creyeron en algo que les cambió la mente por completo. Pablo ya no pensó en tener novia, en casarse. Tú dices, oye, entonces no estoy diciendo a los solteros, ¿va? Pero van a decir, entonces no me tengo que casar o todo. Nomás piensa en lo que tienes en la cabeza, en dónde está tu corazón. Pablo no andaba pensando en nada material, en carros, en casa. Oye, si le cambiamos la pintura a la casa, ¿tú te imaginas a Pablo pensando en eso? Una vez dijimos, solo un pensamiento tenían: predicar al Señor y que creciera el cristianismo. Ese es todo lo que pensó Pablo. ¿Dónde? Aquí, en la plaza, en la casa, donde sea, a donde fuese. Pero es muy claro que ellos creyeron algo que nosotros no estamos creyendo, porque no está teniendo el mismo efecto en nuestra vida, porque no nos está pasando lo que les pasó a ellos, porque no estamos viviendo como ellos. Y muy probablemente aquí está la razón. O sea, es que te digo, el problema es de raíz. El Señor dijo, ¿te acuerdas? Ama más al que se le perdona más. Pablo sabía, por eso dice, si yo soy el peor de los pecadores, yo perseguía a la iglesia de mi Señor. Y nosotros hemos sido sucios pecadores, pero no nos sentimos como Pablo, ¿no? Pablo, el mayor agradecimiento de un cristiano, si pasó esto en tu vida, es, oye, todos tenemos cosas que agradecerle al Señor. Si hoy hiciéramos una lista, ¿tú por qué estás agradecido con el Señor? Es que nunca me ha faltado trabajo. Tú, porque mi hijo estaba enfermo y lo sanó. Tú, y esa sería nuestra lista. ¿Sabes qué diría Pablo? Es que me iba a quemar en el infierno. Me iba a quemar en el infierno y el Señor me arrancó del fuego. Ese es el cristianismo. Oye, ¿qué vas a hacer? No entiendes, me iba a quemar. Mi vida me llevaba al infierno. Y el Señor me sacó. Oye, mira esos tenis. ¿Cuáles tenis? Entiende. Y te vas a pintar el pelo y no entiendes que estaba a punto de quemarme. Un fuego eterno. Y de ahí me sacó el Señor. O sea, no entiendes. ¿Y ahora qué vas a hacer, Pablo? ¿Y vas a ir a cantar a la iglesia? No entiendes. No entiendes. O sea, todo nos lo ha dado el Señor. Pero el agradecimiento del Señor, oye, ¿qué es lo mejor que te ha dado el Señor? Me iba a quemar, hermano. Me iba a quemar. Si hubiera seguido con mi vida, me iba a quemar. Íbamos a arder. Todos los que estábamos aquí íbamos a arder en el infierno. Y el Señor nos sacó de ahí. Es todo, eso es el evangelio. Nada más. Oye, te dio dinero, ¿qué importa? Y si te mueres de hambre, si voy con mi Señor, por el amor de Dios. Ese es el evangelio. Íbamos a ser quemados. Así es. Íbamos a ser quemados. Si el Señor nos hubiese quitado la vida antes de convertirnos, hoy estaríamos ardiendo eternamente, crujiéndonos los dientes. Un fuego que nunca se apaga, dice el Señor. Un fuego eterno. Y el Señor nos rescató. Y no lo entendemos. Te digo hoy mismo, oye, tú estás agradecido. Sí, porque nada me falta. Por el amor de... Estamos jugando a ser cristianos. Y jugar a ser cristianos lleva al infierno también. Pero el Señor te quiso sacar un día. Yo no dudo de ninguna de las conversiones de los que estamos aquí. Porque el Señor es bueno y el Señor nos quiso un día sacar del fuego. Pero dice el Señor, pues si te quieres regresar. ¿Te quieres regresar?
Ese es el evangelio, hermano. Que íbamos a arder. Esa es la buena noticia. ¿Cuál otra buena noticia? ¿Que seremos ricos? Esta es la buena noticia. Que pendía sobre nuestra cabeza castigo, castigo, castigo. Y el Señor un día nos perdonó. Eso es todo. Ese es el evangelio. Pero acuérdate que el evangelio no es nomás que nos perdonó y nos sacó. Dice, bueno, ya no tengo condena. Para eso se lee la Biblia. Oye, ¿por qué no tengo condena? Porque el Señor pagó por nosotros. Por eso le dice, acuérdate de Jesucristo. Vas a ser cristiano, sí, me van a perseguir, sí, y me va a doler, te van a matar. Pero acuérdate de Jesucristo. Acuérdate lo que hizo en la cruz. Cuando estés en la cárcel, acuérdate de Jesús. Cuando te estén apedreando, acuérdate de Jesús. Cuando te estén insultando, acuérdate de Jesús. Es lo que le dice a Timoteo. Claro que sufre penalidades. Oye, cuando esté flaqueando, acuérdese de Jesús. El siervo no es mayor que su Señor, dijo Jesús. A mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Y cuando me estén persiguiendo, ¿qué hago? Acuérdese de Jesús. Acuérdate de Jesús. Pero ese es el evangelio, hermano. Íbamos al infierno. Eso es todo. Es una tontería decirle, ¿y qué más me vas a dar? ¿Cómo que qué más me vas a dar? Es una tontería, es una falta de respeto, es una herejía pararse ante el Señor y decir, ¿qué más me vas a dar? O sea, por favor que mi hijo nunca se enferme, por favor que nunca me falte nada. Eres un tonto, o sea, te sacó del infierno. Y esa es toda nuestra motivación. Esa es toda nuestra motivación. Oye, ¿por qué vamos a ser perseguidos? Porque me sacó del infierno, ¿no lo entiendes? Y si te matan, voy al cielo. ¿No lo entiendes? Me sacó del infierno, bajó al infierno por mí, dio su vida en la cruz. Acuérdate de Jesucristo, le dice a Timoteo. Ese es el evangelio. Fuimos salvados del infierno. Si el Señor hubiese bajado cuando aún no éramos cristianos, ¿qué dice la Biblia? Nos hubiera pisoteado, nos hubiera reventado, hermano. De eso fuimos salvados, de la ira del Señor. Fuimos salvados del infierno. Nada más nos importa, nada más nos debería importar, ¿no? Esa es nuestra motivación, hermano. Y no debemos equivocarnos, porque es muy fácil equivocarse también. Sabes, yo hace poquito cuando nos dieron lo del niño, el estado de salud del niño, yo me acuerdo que ¿te acuerdas que te platiqué? Bueno, lo primero que piensas es tu pecado. Y después platiqué con mi esposa y dijimos una vez, ¿sabes? Es que tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esta otro, tenemos que cambiar todas estas cosas por el niño, ¿no? Y como a los 2-3 días, no, es que esa no es la motivación correcta. Tú tienes que dejar de pecar por el Señor que te salvó. Tú tienes que ser santo porque Él es digno de que tú seas santo. Tú tienes que salir a predicar, aunque seas apedreado, porque Él es digno de que nosotros demos la vida por Él. Él es nuestra motivación para todo. Para caminar en santidad, Él es nuestra motivación. Para ser más santos cada día, para dar nuestra vida en ofrenda si es necesario. Él es nuestra motivación. Pero no lo hemos entendido el evangelio, te digo. Pero es problema de raíz, es lo que te decía ahorita. A veces no nos sentimos tan sucios, no nos sentimos lo pecadores que somos, no lo sentimos. No nos da pena a veces pecar, ya no nos da pena ofender al Señor. Ya no digo de antes éramos ignorantes. Hoy que conocemos la palabra y seguimos pecando, hoy lo seguimos ofendiendo, hoy lo seguimos pisoteando, ¿no? Y no nos da pena, y ya no nos da vergüenza, ¿no? Por eso, la Biblia no va a tomar vida en nosotros porque vivimos así? O sea, porque ni siquiera nos da pena ofender al Señor. Aún Pablo pecaba, claro que pecaba Pablo. Pero acuérdate de Romanos 7, cómo estaba. Y dice, ¿y quién me va a rescatar de este cuerpo de muerte? ¿No?
Estaba desesperado. Dice, ¿cómo, aunque quiero hacer lo bueno, cómo hago lo malo? Y se sentía atrapado, ¿no? Nosotros hacemos lo malo, bueno, ya está, ¿no? En la noche le pido perdón y ya. O sea, nos hemos acomodado al pecado. ¿Sí? Nos hemos acomodado al pecado. Aunque nos decimos cristianos, nos hemos acomodado al pecado, ¿no? Sí, nos justificamos a nosotros mismos, decimos, es un pecadito, todos lo hacen. Y lo más que pasa en las iglesias es, pues ¿cómo va a ser malo si también lo hace mi hermano? Y es cristiano, pues yo también soy cristiano, ¿verdad? Lo que decía el video al principio y lo que nos hace mucho daño es por eso que no leemos el libro de Hechos y no lo vemos. Estos son nuestros ejemplos. O sea, nuestros ejemplos no son lo que decía él hoy. Mucha gente que quiere, yo quiero ser como el pastor, ¿no? O yo quiero hacer como aquel, yo quiero hacer como Alex Campos, yo quiero hacer. Dice, no, el cristiano tiene que ser, yo quiero ser como Juan el Bautista. Oye, pero le cortaron la cabeza, ¿no? Qué feo. Pues de eso se trata. Tienes que querer ser como Juan el Bautista, que era la voz que clamaba ahí en el desierto, ¿verdad? Tienes que querer ser como Pablo, a donde iba. Oye, pero lo mataron. Pues claro, pero te digo, hoy queremos, yo he escuchado cristianos, o sea, que ponen ejemplos hasta predicando, hermano. Mira, o esta señora, no me acuerdo, una vez creo que de Mary Kay ponía un ejemplo. Mira, ella empezó así, y hoy tiene tanto dinero, y tú también. O sea, a cristianos queriendo ser como ella, como Carlos Slim. Una vez, hace poquito, bueno, entre comillas, cristiano me decía, es que mira, yo leí la historia de Colgate y empezó a diezmar y recibió más y diezmó, y yo quiero ser como él. Hermano, tienes que querer ser como Pablo y que te maten, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres, tienes que anhelar. No por Pablo, tienes que querer ser como tu Señor, y al Señor también lo mataron. Así, porque yo soy imitador de Cristo, ¿no? Lo que te tienes que llevar a casa es eso hoy. La Biblia habla de esto, hermano. La Biblia, lo que creyeron ellos, tú tienes que verlos y decir, pero ¿cómo algo por lo que estaban dispuestos a dar la vida? Así es, que es algo en lo que nosotros no hemos creído. Entonces tenemos que examinarnos si tenemos, oye, pero ¿qué no se es salvo por creer? Claro, pero por creer tener la fe correcta. Y claro que ellos la tenían. Entonces tenemos que analizar si tenemos la misma fe, si creemos lo mismo o no creemos. El cristianismo es padecer. La Biblia habla muchas veces, pues lo que vimos ahorita en 1 de Pedro 2 es, oye, pero él ya cargó la cruz. Sí, pero para que tú también la cargues. Él nomás fue nuestro ejemplo. Él dijo, el que quiere seguirme tiene que cargar su cruz. Él en 1 de Pedro 2 dijo, vino para marcarnos las pisadas, ¿no? En 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, dice, para que vivamos por Él. O sea, es muy claro. ¿Sabes cuál es la ecuación? Es esta. El Señor dijo, yo voy a dar la vida por ti, pero aquí necesita alguien que haga lo que yo iba a hacer si no hubiese dado la vida. Y es como que tú le dices, yo lo hago, tú das la vida por mí y yo me dedico a vivir tu vida, la vida de Cristo. Ese es el intercambio en la cruz. Yo tomo tu lugar en la cruz porque tú te mereces la cruz. Yo no, Jesús no se merecía la cruz. El intercambio es, yo tomo tu lugar en la cruz, pero tú tomas mi lugar en el mundo. Entonces el cristiano, ¿qué hace? Claro, ¿qué vida va a vivir? La vida de Cristo, la vida de Cristo. Amén. Somos nosotros. Hay una cosa bien importante dentro de todo este tema, y es que en estos días se ha predicado un evangelio a la ligera.
un evangelio donde la persona puede vivir su vida como quiera, hacer lo que quiera. Puedes ir al cine, puedes ir a los bailes, puedes tomar cerveza, puedes hacer lo que un pastor de la radio dijo: pon la cerveza de tu hijo sobre la radio y el Señor la va a santificar. Otros dicen: el ir al cine no es malo, no, pero ya estando en el cine vas a ver una película cristiana entre comillas y vas y te metes a otro lugar, a otra parte donde están mostrando otras películas y ya. Lo peor es... Pero después de Colosenses es Efesios 2 del 1 al 4. Y ahorita es 2 de Corintios 5:15. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el cristianismo, hermano. Es decir, aunque lo que digo es, claro que había pecado antes, pues ni modo que haya hoy, pero no nomás pecado, había deseos. Oye, pues yo quería que mi hijo tuviera una carrera, bueno, esos también los borras. Ahora tomas los deseos de Cristo, y Cristo solamente tiene un deseo, que es la mayor cantidad de gente, llevarlo al cielo. Esa es tu tarea, predicar, salvar gente como si dependiera de ti, y aunque te costara la vida. ¿Sabes qué es pero es que el Señor fue nuestro ejemplo. ¿Sabes ahorita los videos que vimos? Oye, pero los están apedreando y todo. ¿Y sabes qué es lo que se nos manda? Esos que los estaban apedreando, así como a Pablo los que le pegaban, y así como los que mataron al Señor, ellos lo querían salvar. Es decir, el Señor nos manda a salvar a gente que no quiere ser salvada. Que incluso la gente que te están mandando salvar es la que te va a atacar y apedrear. Pero eso es lo que le pasó al Señor mismo, ¿verdad? Él nos manda a salvar. Así es, a eso somos enviados. Es lo que le pasó a Pablo. ¿Quién los quería matar? A los que les predicaba. Pablo los quería salvar, ellos no quieren ser salvados, ¿no? Pero así nos manda el Señor. A eso nos manda el Señor a hacer. Él dijo: yo tomo tu lugar en la cruz, nunca se te olvide, porque el lugar en la cruz es tuyo, y tú vas a tomar mi lugar en el mundo. Ese es el cristianismo, ¿verdad? Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 dice, yo creo que algo cuando lo lees hasta te suena extraño. Dice Pablo: completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. Tú dices, ¿cómo que le falta? Nuestro Señor hizo el sacrificio perfecto y todo. Sí, le falta no para nuestra salvación, le falta para que se salve la demás gente. Es decir, nosotros vamos a completar la tarea de Cristo y vamos a completar los sufrimientos de Cristo. Ese es el intercambio. Ese es el intercambio ahí en la cruz. Él es el cristianismo, hermano. No sé a quién ames tú, si una iglesia, si un amigo, si un pastor. Él es el que dio la vida por nosotros, ¿no? Todo lo que pongas encima de Él es idolatría. Y lo que tienes que saber es para qué la dio. Lo que dijo ayer, la dio para que ahora tú vivas por Él. Y tenemos que padecer por Él, ¿no? Y ese es el cristianismo, ¿no? Lo demás, tenemos que dejar de jugar a ser cristianos, ¿no? No porque nos vaya a quemar en el infierno, hermano, que eso sería lo de menos, ¿no? Sino porque ya nos salvó y porque ya dio su vida por nosotros. Por eso tenemos que padecer, tenemos que dejar de jugar. De jugar es la palabra, de jugar a ser cristiano, ¿no? Tenemos que dejar de jugar y tomar las cosas en serio y tomar al Señor en serio, ¿no? Vamos a hacer oración.
pues yo creo que no hay palabras. Debemos de dejar de jugar a ser cristianos. Tenemos que esforzarnos por vivir la vida cristiana de verdad, y lo que enseña la palabra de Dios es que al vivir la vida cristiana de verdad vamos a tener persecución. En realidad no hay ningún pasaje, que yo lo necesito igual que todos, no hay ningún pasaje que diga que la persecución iba a ser solo un tiempo y luego ya no. La Biblia lo que enseña es que todo el que quiere ser cristiano de verdad va a padecer persecución. ¿Ok? Si alguien tiene dudas.